Dios les bendiga en este día. Vamos a continuar con el estudio del libro de Esdras, con el tema, hermanos, sobre la reedificación del altar y la limpieza del sacerdocio, sobre cuántos regresaron a, a Jerusalén cuando tuvieron la libertad, cuando Dios les abrió una puerta para que todos regresaran en base al decreto que se realizó a través de Ciro. Todo aquel que pertenece al pueblo de Judá puede volver a Jerusalén para reedificar la ciudad, pero lamentablemente no todos quisieron salir, no todos prestaron atención al llamado. Entonces debemos tener en cuenta eso, que no todos quieren la libertad. Hay un acomodamiento en mucho pueblo del Señor donde se sienten bien, estables, pero delante de Dios lo que se está haciendo no es correcto. Y hay otro pequeño remanente el cual el Señor está avivando a través de la palabra, porque la palabra confronta y comienza a incomodar la carne. Entonces aquel remanente que es incomodado, que es, digámoslo, enternecido el corazón a través de la palabra, es aquel que se levanta y cambia su manera de vivir conforme va leyendo las escrituras, ¿verdad? Y retorna a Jerusalén a reedificar. Y el Señor lo va limpiando en el proceso. Su vida, su conducta, sus obras y sobre todo la búsqueda hacia su rostro. Entonces, en esta mañana vamos a continuar el estudio. Vemos, hermanos, que con Esdras, en el libro de Esdras se ve el primer retorno del pueblo del Señor. Recuerde que hubieron 3 retornos para Jerusalén hasta llegar a Nehemías, que fue el tercer retorno que hubo, y fue el que culminó de reedificar los muros de Jerusalén, la ciudad, en el cual fue restaurada y cerrada toda brecha. Pero en este primer retorno vemos que en el Esdras capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, dice: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. El Señor tuvo a bien dar una nueva oportunidad a su pueblo para poder retornar y para construir o reconstruir el templo del Señor. Pero lamentablemente muchos no quisieron tomar esa oportunidad que Dios les había dado. Aquí les dejo unos pequeños datos en el momento en que se hizo el decreto. Ciro estuvo en Batán alrededor del mes de septiembre de 537 AC. Ahí fue donde se promulgó el decreto que se menciona en el capítulo 1, versículo 3, pero en Esdras capítulo 6, versículo del 2 al 5, las instrucciones eran edificar el templo de Jerusalén. Todos los judíos podían regresar, no era obligatorio irse, pero había una completa libertad. Es lo que el Señor vino a hacer con nosotros, hermanos, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él vino a dar libertad, librarnos del poder del pecado y de la muerte. Nos dio una libertad, pero esa libertad nos la dio para que nosotros podamos elegir a quién servir o no. No es obligatorio, hermano y hermana, seguir al Señor. Dios nos ha dado la libertad de decisión, pero qué mejor elegirlo a Él, ¿verdad? Elegirlo a pesar de toda la oposición que se pueda levantar, ¿verdad? Debemos seguir adelante, ¿verdad? No retroceder, porque yo creo que el Señor va a hacer su obra perfecta en nosotros, no cuando el hombre quiere y no como el hombre quiere, porque el hombre lo que desea es verlo a uno cambiado a su manera de pensar, pero no, los pensamientos de Dios son distintos. Cuando uno lee la Escritura, le llevó bastantes años trabajar en un hombre. Imagínense, por ejemplo, con Moisés.
40 años en Egipto, lo sacó de Egipto, 40 años en el desierto, solo, solas, tuvo que trabajar con él 40 años. Y después lo hizo retornar a Egipto, pero ya lo había trabajado, ¿verdad? O sea, para que el hombre, en una cifra, podamos decir así, para que Dios pueda trabajar en el hombre y formarlo, primero, en la vida de Moisés puedo ver que lo tuvo que trabajar 40 años para cambiarlo, para restaurarlo, para que él pueda cumplir su propósito en él y pueda llevar el propósito al pueblo, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si siendo Moisés, digamos, un varón de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, imagínense cuántos años lleva el Señor trabajando con nosotros y todavía nos falta, o sea, mínimo 40 años tiene que trabajar en el hombre para formarlo, ¿verdad? Y recuerde que la vida que ahora tenemos en este mundo no es larga, ¿verdad? Promedio de 80, 90 años, y algunos que Dios les da gracia para pasar los 100, pero imagínense que, digámoslo, en 80 años, casi la mitad de su vida y de mi vida, el Señor tendría que trabajar para formar un carácter como Él quiere y poder utilizar este carácter, este vaso o su vida para hacer su obra. Pero lo que el Señor ha logrado en nuestra vida en estos años, Él en su gracia lo usa para promulgar su reino, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el hombre quisiera verlo cambiado a uno así de una manera instantánea, no sabiendo que el Señor tarda en trabajar en nosotros porque somos de dura cerviz, ¿verdad? Pero está en nosotros querer que el Señor trabaje en nosotros o no, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, todos los judíos podían regresar, no era obligación. El Señor les había proveído materiales para poder restaurar y construir el templo. Aproximadamente 50,000 personas, 50,000 judíos salieron a reconstruir Jerusalén, salieron de donde estaban exiliados, ¿verdad? Llegaron a Jerusalén en la primavera de 533 AC. Esdras 2:1 dice que fueron dirigidos por Zorobabel, nieto del rey Joaquín, y por el sumo sacerdote Yeshua o Josué. Ya vemos que Josué significa Yeshua, Joshua. Entonces vemos aquí un rey y un sacerdote saliendo a reconstruir Jerusalén. Pues Zorobabel tenía linaje real. Y vemos que Zorobabel es uno de los que están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, mis hermanos, que definitivamente Jesús tenía linaje real, ¿verdad? De la tribu de Judá, raíz de David, pero también tenía linaje de sacerdote. Cuando usted y yo revisamos la genealogía de Jesús, vemos el linaje que tenías Jesucristo, rey y sacerdote. Lo vemos, hermanos, nosotros ahora. El Señor nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. No es que nosotros tengamos el poder de andar decretando ciertas cosas que el Señor nunca nos ha mandado a hacer. La función de un hijo de Dios, rey y sacerdote, es esta: la facultad de dirigir, reconstruir por medio de la facultad del rey que le dio a usted a través, como dice la Escritura, reyes y sacerdotes. Si nos hizo reyes, la autoridad que nos ha dado no es para andar decretando, declarando, diciendo cosas que no están escritas en la palabra, sino que la facultad que Dios nos dio a través de ser reyes, a través de la Escritura, es reconstruir. Lo vemos en Zorobabel. Y la facultad que Dios nos dio a ser como sacerdotes es para limpiar, hermano, para poder generar una limpieza en el templo del Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro templo. Esa es la facultad que debe tener un hijo de Dios, viéndolo aquí como Zorobabel y como Jesúa, que fueron los que salieron a reconstruir. Ambos necesitaban uno del otro para poder restaurar Jerusalén.
Luego de hacer todo este retorno, de tener en cuenta quiénes iban a irse, era lo primero que debían hacer reconstruir el altar del holocausto. Esto lo vemos en Esdras capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió con un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron a edificar el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. O sea, ellos fueron a reconstruir, pero no fueron a reconstruir conforme a sus pensamientos y sus ideas, no. Fueron a reconstruir conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. La reconstrucción que debemos hacer nosotros no es como se nos dé la gana o no, o como nosotros creamos conveniente que debe de hacerse. No, la reconstrucción que debe hacer uno, hermano, es conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, como lo dejó nuestro Señor Jesucristo eh, declarado en su palabra. A eso es lo que yo voy, hermano. Usted va a reconstruir su vida y las cosas que están mal en su casa, en su vida, y como está actuando usted en su congregación, no lo va a hacer conforme a los dichos del hombre, ¿verdad? Conforme otra persona cree que debe de hacerlo usted, ¿no? Usted va a construir su hogar, su casa, conforme a la palabra del Señor, simple y sencillo. Si alguien viene con razonamientos humanos, pues con educación se escucha, pero no se recibe porque no es la palabra de Dios. Y no es tampoco, usted no debe reconstruir su vida por agradar a otros, para que otros lo vean, que usted es un gran santo, un gran hijo de Dios. No, usted va a reconstruir su vida, los muros alrededor de su casa, para agradar a Dios, ¿verdad? Es por Él, nada más que por Él, no es por nadie más. Yo les exhorto en esta mañana, a través de este primer retorno que el pueblo hizo a Jerusalén, que usted reconstruya su vida, su casa, para agradar al Padre. Si al hombre no le agrada lo que usted está haciendo, pero a Dios sí le agrada lo que está haciendo, creo que es más interesante la opinión de Dios que del hombre, ¿verdad, mis hermanos? Así que siga reconstruyendo, no se desanime, hágalo conforme a las Escrituras. Por eso es necesario que usted lea las Escrituras, para que usted pueda tener los datos y la información necesaria para que usted pueda empezar esa reedificación y esa construcción. Aquí les dejo un panorama sobre Esdras 2, eh, sobre todos los que volvieron a Jerusalén con Zorobabel. Usted puede ver ahí desglosado el capítulo 2 de Esdras, puede tomar nota, hermano, puede estudiarlo, puede ampliarlo conforme a Dios la inspire. Usted puede copiar esta imagen, ahora que es tan sencillo con los celulares. Usted puede tomarle una foto e imprimirlo y tenerlo ahí, la división de cómo regresaron los que volvieron con Zorobabel a Jerusalén. Igualmente, en el capítulo número 3, donde nos habla sobre la restauración del altar y del culto, usted ahí puede, hermano, ver dividido el capítulo, qué es lo que se fue restaurando, qué es lo que pasó. Como por ejemplo aquí en el capítulo 3, versículo 8, dice cómo se reinicia el servicio. Por ejemplo, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Jehosadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Todos los que quisieron. Entonces ahí usted puede ir sacando temas que Dios le inspire, ¿verdad, mi hermano? Yo solo le dejo este panorama, porque si nos ponemos a desglosarlo, cada uno nos lleva mucho tiempo, y lo ideal es solo ver el panorama amplio de lo que el libro de Esdras nos quiere transmitir en el momento de reedificar los muros de Jerusalén, en donde sí nos vamos a detener
detalladamente va a ser en Nehemías, en el libro de Nehemías, porque es sabroso ese libro, hermanos, igual que Esdras, pero en Nehemías nos da ciertos detalles específicos de cómo debemos generar una limpieza en nuestra vida. Ahora, lo primero que pusieron, hermanos, los que fueron o volvieron a Jerusalén, fueron poner los cimientos. Eso es lo importante, una buena base. No podemos empezar una reedificación o una construcción si no tenemos una buena base. Los retornados, vemos acá, comenzaron a ofrecer sacrificios en lo que se llama Rosh Hashanah. Eso en hebreo se pronuncia Rosh Hashanah, pero es la cabeza del año o el inicio del año o la fiesta de las trompetas. Vemos en las escrituras que el Señor estableció ciertas fiestas bíblicas, ¿verdad? Fiestas al pueblo de Israel. Cada fiesta es una profecía que el Señor declaró en su palabra. Vemos que 4 de estas fiestas ya fueron cumplidas hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección. Aún quedan 3 fiestas pendientes, las cuales en estos últimos tiempos se van a tener que cumplir al pie de la palabra como se cumplieron las 4 anteriores. Es importante, hermanos, que estudiemos estas fiestas, porque cada una tiene cierta información en la cual nosotros podemos darnos cuenta primeramente en una de ellas cómo va a ser el retorno de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Si lo estudiamos y lo meditamos, se va a dar cuenta de cosas grandes y ocultas que hay en esa fiesta que nos va a ampliar y nos va a dar la información necesaria para tener un conocimiento de la venida del Señor. Ya simplemente usted no va a decir Cristo viene solo como andar repitiendo lo que los demás dicen, ¿no? Usted va a decir Cristo viene, pero va a tener las bases fundamentales. ¿Cómo? ¿Verdad? El Señor se va a manifestar. Usted va a conocer los tiempos y las estaciones de la venida del Señor en base a lo que usted conozca de la fiesta, de las trompetas, del tabernáculo, que es lo que hace falta, que se cumpla, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, creo que la Escritura es clara y cuando dice que mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le falta ciencia, pero no se está refiriendo a ciencia terrenal, no se está refiriendo al conocimiento de la profecía. Entonces, hermano, cuando nosotros digamos Cristo viene, ¿por qué? ¿Por qué dices Cristo viene? Entonces usted, al tener conocimiento de cierta información, usted va a poder dar detalladamente esas instrucciones, esa prédica, esa enseñanza, usted la va a dar conforme a la palabra. Entonces vemos acá, hermanos, que empezaron a poner los cimientos en la fiesta de las trompetas, pero el problema que estaba en Esdras capítulo 3, versículo 6, que dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Ya habían ofrecido sacrificios, pero los cimientos del templo no se habían echado. Todavía era un gran problema en el cual se encontraba el pueblo todavía, ¿verdad? No había cimientos poderosos que pudieran edificar y comenzar a poner la construcción del templo o levantar el templo, ¿verdad? En la segunda llegada a Jerusalén, ahí es donde comenzaron a edificar los cimientos. Ahora, ¿quiénes empezaron a realizar ese arduo trabajo? Lo podemos ver en Esdras capítulo 3, versículo 8, que dice, en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, y los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Vemos algo muy importante, siempre, como se lo mencioné al principio, tanto Zorobabel como Jesúa o Josué, ellos empezaron
a reedificar, tanto la autoridad de un rey como un sacerdote. Comenzaron a la reedificación del templo, comenzaron a reiniciar el culto al Señor, como Dios lo mandaba, como ellos tomaron la ley de Moisés, como estaba escrito ahí, hombre de Dios, dice. La obra que realizaron, hermanos, no lo hicieron con tristeza, no lo hicieron por cumplir una obligación, no lo hicieron porque alguien los estaba presionando, ¿verdad? Sino que los varones que empezaron a realizar esta obra tan hermosa lo hicieron con gozo y con mucho entusiasmo de que el Señor iba a restaurar la nación y que el Señor Dios Todopoderoso nuevamente iba a tomar el mando sobre Jerusalén, ya que como el pueblo había desobedecido la palabra del Señor y había adulterado con la idolatría y con mezclarse con las otras naciones, el Señor los había abandonado, los había dejado y había permitido que fueran llevados cautivos y que fueran esparcidos por las regiones de la tierra. Pero ahora que ellos, hermanos, se arrepintieron y comenzaron a hacer las cosas como Dios manda, entonces ellos tenían la esperanza de que el Señor volviera y pusiera su nombre nuevamente en este lugar, como lo dice 1 Reyes capítulo 11, que eligió a Jerusalén para sí, para poner allí su nombre y poder gobernar nuevamente a su pueblo. Y cuando vemos en el libro de los jueces, hay un versículo que habla, dice, en estos tiempos que no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que le pareciera. Entonces había un descontrol, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios quería nuevamente que nuestro Padre Celestial, que Jehová de los ejércitos fuera nuevamente su rey y que los dirigiera. Pero ellos demostraron un arrepentimiento, regresaron a donde Dios les había dicho, comenzaron a dar sacrificios, a restaurar el altar, a poner los cimientos para levantar el templo y volverse al Señor de todo corazón. Gloria al Señor. En el capítulo 4 del libro de Esdras usted puede apreciar una confrontación, enemigos que tuvieron el poder por ciertos años de detener la obra del Señor. Vemos que cuando usted quiere reedificar o quiere comenzar a portarse bien, digámoslo así, delante de Dios, van a haber obstáculos en el camino que van a impedir que usted siga y que retroceda a vivir como lo estaba haciendo, de una manera desordenada. Por ejemplo, en Esdras 4, versículo 4 al 6 dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá, dice, y atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Hermano, usted puede ver que hubieron testimonios falsos en contra del pueblo del Señor, pero también comenzaron a agarrar ciertas verdades que sí habían sucedido con el pueblo, ¿verdad? El pueblo se rebelaba en contra de cualquier ley, ¿verdad? Que se les imponía, porque el pueblo, recuerde que obedecía la ley de Dios y no la del hombre. Entonces, si se rebelaban con la ley de cierto rey, entonces era como una rebelión, ¿verdad?, en contra de cierta autoridad, entonces era ocasión de guerra, ¿verdad? Pero si el pueblo estaba bien parado en los cimientos de la ley de Dios y las obedecía, el Señor peleaba por ellos. Vemos acá que los obstáculos comenzaron, ¿verdad? Comenzaron oposiciones. En Esdras 4:6 dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Comenzaron a amedrentarlos, hermanos. Entonces dice, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Samsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos e hicieron cesar con poder y violencia. Fíjense, hermano, con poder y violencia hicieron cesar la obra.
O sea que, hermanos, el enemigo se va a levantar contra nosotros, contra usted, hermano, que quiere agradar a Dios, contra usted, hermano, que ha decidido cambiar su vida y seguir la palabra del Señor, contra usted, hermano y hermana, que quiere vivir en santidad y consagrarse para agradar al Padre. Se le va a levantar el enemigo, ¿verdad? Con poder y violencia, para que cese esa obra en su vida, para que cese esa obra en su casa, ¿verdad? Se va a levantar de cualquier manera. Va a usar muchas herramientas. Pero si usted al principio, usted y yo edificamos en el nombre de Jesús buenos cimientos, no nos vamos a mover, no nos vamos a doblegar si hay buenos cimientos, ¿verdad? Por eso es necesario esos cimientos, hermano. Esos cimientos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces la obra se interrumpe. Aquí vemos una fecha de 520 AC. Pero ¿quiénes vinieron a alentar al pueblo? Profetas, hermano. Profetas alientan a reconstruir y comienza la oposición, cómo hacer frente a la oposición, hermano. El versículo 24, el capítulo 4 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pero en el capítulo 5, versículo 2 dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ya vemos aquí una integración del poder de Dios, rey, sacerdote y profetas. Lo que el pueblo del Señor necesita en estos últimos tiempos es que se levanten profetas de Dios. No como aquellos profetas que curan a la ligera, como dice la palabra del Señor en Jeremías, curan a la ligera diciendo palabras al pueblo que vendrá paz, 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 y que Dios va a traer restauración a su tierra, sabiendo el profeta que el pueblo del Señor está desviado en la idolatría, está desviado en el camino, en la senda antigua, está desviado de ese camino y está declarando palabras de paz y paz, por lo cual no va a venir. No, el profeta lo que viene a hacer es de confrontar al pueblo y traer palabra de Dios de lo que se está haciendo mal y declararle al pueblo lo que Dios piensa de esas abominaciones que se están realizando. Y a través de esa palabra dura, más cortante que toda espada de dos filos, va a haber sanidad, restauración y liberación, y va a haber un arrepentimiento genuino. Mira, hermano, aquí el papel que entra en una restauración es la autoridad que Dios nos ha dado a través de reyes y sacerdotes, con la ayuda de los varones de Dios, profetas de Dios genuinos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, si en tu vida o en mi vida se nos ha interrumpido para la reedificación, es necesario que haya una limpieza en nuestra vida, que haya una unción del Espíritu de Dios y que haya palabra profética en nuestra vida para que esa palabra nos ayude a levantarnos, dice. Entonces se levantaron, dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Gloria al Señor. Ahora, el pueblo, ¿cómo fue su reacción? Versículo 24 dice: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Dios, el reinado de Darío, rey de Persia, dice. Pero, ¿qué es lo que nos va a reavivar? Lo que nos va a reavivar es la palabra del Señor. Los adversarios, hermanos, van a siempre detener la obra que se está empezando en su vida, en mi vida, esa reconstrucción que se está haciendo. Estos enemigos lo que van a hacer es que se detenga con violencia esta obra que se está haciendo. Pero recuerda, hermano, que la obra es de Dios, ¿verdad? Nosotros solo debemos colaborar cediendo nuestra voluntad, nuestro amor a Él, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Con Él estaré yo en la angustia. Entonces, hermanos, sea cual sea la oposición que tenga su vida en estos tiempos, el Señor está con nosotros. Solo está en nosotros que cedamos nuestro amor y nuestra voluntad a Él de todo corazón. Entonces lo que debemos hacer, hermanos, es buscar primeramente a Dios, buscar su rostro.
de todo corazón, dice. Y lo vamos a hallar, dice, cuando lo busquemos de todo corazón. Y yo me dejaré hallar por ellos, dice la palabra del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad, hermanos? Mateo 6, versículo 31-33 dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amén, hermano. Que Dios me los bendiga en este día. Recuerde, si estás reedificando y construyendo, el enemigo se va a levantar con violencia, de una manera dura, para que cese la obra que has empezado en el nombre de Jesús. Vas a sentir momentos duros, yo lo voy a sentir, una oposición para no seguir buscando el rostro del Señor. Pero si tú has reconstruido en tu vida buenos cimientos, y ese cimiento está puesto sobre la roca, que es Cristo, no se va a destruir. Sí vamos a tener momentos difíciles en los que ya no vamos a querer seguir, pero la fuerza viene de Dios, ¿verdad? Así que hermanos, adelante, sigamos adelante, sigan reedificando, sigan reconstruyendo. Dios nos ha dado el poder, la autoridad a través de su Espíritu de ser reyes y sacerdotes, y el Señor va a levantar profetas, siervos de Dios, para que nos den la palabra de parte de Él, de lo que estamos haciendo. Si está bien o está mal, el profeta de parte de Dios lo va a transmitir. ¿Para qué razón? Para que seamos libres, sanados, restaurados y podamos construir la casa de Dios. Así que el Señor me los bendiga y los guarde en este día.